tardes, bienvenidos a una clase más de esta taller de fotografía que estamos haciendo desde la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Nordeste. Hoy tendremos una charla magistral como tuvimos la semana pasada con el profesor Ronald Isler. Hoy vamos a tenerlo con el licenciado Carlos Quiñones. Ya vamos a empezar a entrar, digamos, un poco en las cuestiones que tiene que ver por los espacios donde puede llegar a circular, digamos, el trabajo más adelante que hay que realizar. Hoy vamos a ver con el profesor Quiñones, digamos, algunas narrativas, visualidades y pantallas, digamos, que tienen que ver con ese mundo que tiene que ver con la imagen. Así que, licenciado Quiñones, buenas tardes. Tenía cerrado el micrófono, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un honor para mí participar de este espacio, como lo dije la otra vez en la clase que se hacía la presentación, ¿no es cierto? Cuando estuvieron las autoridades y todos los compañeros y compañeras acá del equipo que está trabajando en el taller. Y bueno, yo voy a hacer en este momento o a partir de este momento mi humilde aporte. Creo que están viendo ahí todos y todas la presentación. Bueno, en esta oportunidad la idea, para hacerlo un poco más ameno y más sencillo, digamos, a la propuesta, de acuerdo a la diversidad, ¿no es cierto?, y la heterogeneidad que tiene el grupo de gente que está participando del taller, vamos a charlar un poco de la relación que se establece entre la imagen, ¿no es cierto?, la fotografía como factura técnica y el mundo de la cultura, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos a hacer un primer recorrido histórico muy breve al comienzo sobre la relación esta con, con un periodo clave, ¿no es cierto?, de nuestra historia, que es la etapa moderna o la etapa de la modernidad, ¿no es cierto?, que nace allá por el siglo XV, siglo XVI, ¿no es cierto?, y se extiende hasta el siglo XX. Y en una segunda parte vamos a revisar un poco la relación de la cultura, de la imagen y en la actualidad, digamos, en este universo digital en el que estamos inmersos ya por lo menos hace 30 años de cultura digital, como le gusta decir al amigo Hugo Pardo Kuklinski, 30 años, ¿no es cierto?, de contracultura digital ya hemos venido atravesando. Y en la última parte vamos a hablar un poco de narrativas, algunas perspectivas que tienen por ahí más que ver con lo audiovisual, pero bueno, hoy la imagen es una cuestión cada vez más difícil, digamos, de conceptualizar en un sentido unívoco, ¿no? La palabra imagen, la palabra visual, la palabra audiovisual se está transformando en un concepto polisémico por la multiplicidad de dispositivos, la multiplicidad de plataformas, los distintos lenguajes, bueno, algunas cuestiones ya estuve viendo las charlas de los colegas que me precedieron y algunas cuestiones ya fueron trabajando, vieron un poco el origen de la fotografía con el profesor Darío Román, trabajaron esta perspectiva, ¿no es cierto?, del ensayo fotográfico con la colega Amelia Pressman, y bueno, y la semana pasada estuve viendo que trabajaron también la cuestión de la relación de la imagen, ¿no es cierto?, con el arte un poco y su relación con el patrimonio, la memoria. Bueno, acá vamos a corrernos por ahí, por decirlo así, en sentido más coloquial o vulgar,
vamos a corrernos un poco de la centralidad de la fotografía y vamos a tratar de revisar un poco el mundo de la cultura, sobre todo en la última, en los últimos 100, 150 años, digamos, ¿no? Pero centrándonos en esta última etapa que decía, ¿no es cierto?, lo de la cultura digital. Así que les invito a empezar y bueno, si van teniendo alguna apreciación, consulta, bueno, ya ustedes tienen, ya saben cómo es la mecánica, ¿no es cierto?, para acercarnos a las consultas, porque yo estoy viendo la pantalla de mi presentación, no los estoy viendo a ustedes porque no tengo otra pantalla acá para verlo por esta cuestión de la masividad que tiene el curso, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces. Todos sabemos, bueno, esto lo vieron en forma muy detallada con Darío, cómo se fue originando, ¿no es cierto?, la posibilidad técnica de reproducir la imagen, ¿no es cierto?, que es una de las invenciones quizás más impactantes de la era, esta que yo mencionaba hoy, que dio en llamarse la modernidad, ¿no es cierto? El siglo XIX es el siglo donde surge esta posibilidad técnica de reproducir una imagen que ya estaba, digamos, instalada esa cultura de la imagen a lo largo de la historia de la humanidad a través del arte, ¿no es cierto? Del arte desde el arte rupestre, ¿no es cierto?, de los famosos dibujos en las cavernas, pasando por toda la etapa, ¿no es cierto?, del arte clásico, que fue una etapa muy extensa, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, y a partir del Renacimiento, ya en la Italia del siglo XIV, el siglo XV, hasta instalarse en el siglo XIX, digamos, con las primeras, digamos, manifestaciones del arte moderno, ¿no? Pero bueno, el arte clásico academicista tuvo su sumum en el siglo XIX y la posibilidad, ¿no es cierto?, de reproducir la imagen, en principio a través de los daguerrotipos, perdón, la litografía y después ya la fotografía. La fotografía, ya que en su primer momento era una factura casi artesanal, ¿no es cierto?, allá en la segunda mitad del siglo XIX. Estaba viendo el otro día les comento así, si les interesa, en una plataforma de streaming, estaba viendo una serie, un documental norteamericano de la historia de la guerra de la secesión, que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, y me impactó la cantidad de imágenes con la que ilustran el documental. Después le voy a pasar en todo caso ahí en el aula, si lo quieren rastrear. Es un documental de los años 90, del principio de los 90, y está prácticamente, digamos, porque son capítulos extensos de 1 hora y media, está ilustrado con fotografías, pinturas, digamos, a reproducciones, digamos, de esa época, y realmente me impactó la cantidad de fotografías que se obtuvieron y se conservan ya, inclusive los guionistas del documental en varias partes hacen mención, ¿no es cierto?, a cómo la tecnología permitió en ese momento que muchos fotógrafos de esa etapa acompañen, ¿no es cierto?, las acciones bélicas de esa guerra tan sangrienta, tan trágica que sucedió en los Estados Unidos, y que inclusive muchos de ellos perdieran la vida ya siendo los primeros fotógrafos, ¿no es cierto?, que pierden la vida tratando de reflejar, de documentar acciones bélicas en una guerra, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a lo que nos ocupa, ¿no? A nivel, digamos, de lo que es el impacto cultural, el impacto social que tiene la fotografía como un dispositivo, ¿no es cierto?, que permite reproducir una imagen,
El primer impacto que tienen en el sentido, digamos, de lo comunicacional, de la importancia que cobra para la reproducción de la imagen en forma masiva, tuvo que ver con el uso que se empezó a dar en la prensa, ¿no? En la prensa en el siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX es el siglo donde surge la prensa masiva, ¿no? Sobre todo en los países más avanzados, como mencioné, ¿no es cierto? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, por un movimiento, digamos, que se dio en este marco, digamos, de esta era moderna, esta alta modernidad, se puede decir ya en el siglo XIX, que fue el fenómeno de la alfabetización masiva, ¿no? La alfabetización masiva hizo en este proceso que en la Argentina, los que estudiaron historia en la secundaria o están estudiando, hay gente acá que está en la secundaria, saben que el impulsor de la alfabetización masiva en nuestro país fue Sarmiento, ¿no? Bueno, muchos por ahí leyendo los libros de historia argentina pensamos que Sarmiento fue un iluminado que se le ocurrió que eso era lo que había que hacer. No, o sea, Sarmiento lo que hizo fue, digamos, seguir un fenómeno que estaba sucediendo en todo el mundo, ¿no es cierto? Que los estados nacionales, para subirse a esa, digamos, evolución que pregonaba la modernidad, con la revolución industrial, que era su motor, digamos, se dieron cuenta los estados nacionales, que eran en ese momento los estados de Europa y de América, los estados, digamos, independientes, que había que alfabetizar a la población, que había que fortalecer la educación. Entonces, eso hizo que haya obviamente más lectores, ¿no es cierto?, para los medios masivos. Y en este caso, la prensa creció, digamos, ¿no es cierto?, en tirada, aparte por otros dispositivos que se inventaron, como fueron los linotipos y todas las máquinas, digamos, que servían para imprimir los periódicos y que con el tiempo fueron mejorando la calidad de la imagen que imprimía. Entonces, las consecuencias, como dice ahí en la Firmina, en la prensa gráfica, tienen que ver con la posibilidad novedosa que es la asociación texto-imagen, que habilita la creación de estereotipos de significación codificada, o sea, de compartir, de crear un código compartido, ¿no es cierto?, susceptibles de utilizarse posteriormente como los elementos mínimos de un metalenguaje icónico. Es decir, hoy nosotros nos concebimos, ya desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, nosotros, por lo menos la gente de mi edad, los que tenemos más de 30, más de 40, nos concebimos los medios impresos, que son los diarios, digamos, sin fotografías, ¿no? Las fotografías ilustran, connotan, enmarcan, digamos, simbolizan, realmente, digamos, la potencia que tienen, sobre todo las fotografías de tapa de los diarios. O sea, hay diarios que innovaron con el uso de la fotografía, como es el caso, por ejemplo, en la Argentina de fines de los 80, como fue en su momento el diario Página 12, que innovó, ¿no es cierto?, que fue el primer diario que introdujo la gran imagen de tapa, que en muchos casos eran fotografías sin retoque y en algunos casos eran fotografías retocadas. Pero sigamos. Bueno, en este marco, digamos, de la modernidad, como decía hoy, ¿no es cierto?, la obra de arte, la pintura clásica, por ejemplo, la pintura de los primeros movimientos de lo que se dio a llamar después en la historia del arte las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, llevaron, digamos, a un nivel superlativo, ¿no es cierto?, la disposición de crear imágenes y de crear, ¿no es cierto?, recrear distintos motivos, digamos, a partir de la reproducción, ¿no es cierto?, pictórica, ¿no? Con la invención de la fotografía,
ocurre que para el arte, digamos, toda obra, para explicarlo en términos sencillos, toda obra es única e irrepetible, ¿no? Entonces, la fotografía lo que hace es dar la posibilidad técnica, otorga, digamos, a cualquier obra de arte, la posibilidad técnica de reproducir esa imagen y transformarla, digamos, de una obra, por dar un ejemplo así que todos conozcamos, la famosa Gioconda, ¿no es cierto?, que está expuesta en París, ahí en el Museo del Louvre, la posibilidad de transformarla en una postal, es decir, de hacer miles, millones de reproducciones. Eso, para unos investigadores críticos que se nuclearon en Alemania en los años 30, en los años 20, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, los años 30, años bastante oscuros, ¿no es cierto?, para Europa, previos al nazismo, a todos los totalitarismos, entendieron, digamos, que eso degradaba la obra de arte, ¿no? Que la obra de arte perdía, como dice, ahí está en la firmina de la fotografía de Walter Benjamin, que es uno de los miembros de ese grupo intelectual que se nucleó en lo que se conoció como la Escuela de Frankfurt, que era la universidad alemana que estaba en esa ciudad en plena etapa de la República de Weimar, que fue la República socialdemócrata que funcionó, digamos, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el ascenso de Hitler al poder en 1933, que obliga, digamos, a la mayoría de estos intelectuales a exiliarse, porque daba la casualidad que muchos de ellos eran judíos, y los judíos empiezan a ser perseguidos, ¿no es cierto?, en Alemania de Hitler. Ellos, desde una mirada crítica, ¿no es cierto?, planteaban, ¿no es cierto?, que el arte perdía esa aura, esa digamos, especie de simbolismo, digamos, que lo hace único y universal, justamente por esa unicidad que evoca. Y hay un texto famoso que está ahí, que el título de la firmina lo reproduce, que se llama La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Y es de Walter Benjamin, este autor, vamos, yo les recomiendo, es de una lectura un poco compleja, digamos, pero explica, digamos, el impacto, ¿no es cierto?, de la imagen, ¿no es cierto?, en la historia del arte, y por eso, a partir de este fenómeno, ellos empiezan a hablar de la existencia, ¿no es cierto?, de una industria cultural. Porque recordemos que la industria, el concepto clave de la industria es producción masiva y en serie, ¿no? O por lo menos era en la primera etapa, digamos, de la revolución industrial, así. Y antes de seguir, otro dato interesante es que Benjamin trabaja sobre todo, no tanto la fotografía en el sentido, digamos, de dispositivo técnico, sino que trabaja, esboza, digamos, en este ensayo, esta idea, refiriéndose al cine clásico, ¿no es cierto?, de esa etapa, que ya era un arte y una posibilidad técnica de reproducir imagen continua que ya existía desde principios del siglo XX, ¿no es cierto? El cine se crea a fines del siglo XIX, ¿no? Y bueno, y si ustedes se ponen a pensar, la cámara, digamos, la película de cine, ¿qué es en definitiva, digamos? Es una cámara fotográfica que toma 24 tomas por segundo, y eso hace que la imagen tenga, digamos, movimiento, ¿no es cierto? Que la imagen tenga un dinamismo propio. Entonces, la relación está ahí claramente, ¿no es cierto?, planteada. La cámara de cine es una cámara fotográfica que toma 24
imágenes por segundo y que todas ellas unidas en una película hacen que se produzca, digamos, se reproduzca, digamos, una imagen continua, una escena, digamos, ¿no? Una escena de ficción, una escena documental. Entonces, eso es lo que trabaja, digamos, Walter Benjamin. Entonces, yo me refería a la industria cultural. Bueno, el grupo intelectual, ¿no es cierto?, que estaba formado, digamos, por estos intelectuales críticos de la Alemania de los años 20, de los años 30, en la Escuela de Frankfurt, planteaba, como decía en la filmina anterior, que la cultura, al encontrarse, digamos, con la posibilidad de ser reproducida en serie, se transformaba en una industria, ¿no? Una industria de la cultura. Y eso planteaba, digamos, un desafío a la solemnidad, a la autonomía que tenía el arte clásico sobre todo, y lo banalizaba, por decirlo, lo volvía un objeto de consumo masivo, ¿no? Para una sociedad de masas que crecía, ¿no es cierto? Recordemos que si vamos a pensar, digamos, el arte como fenómeno del siglo, los fenómenos, digamos, del arte en el siglo XX, el cine, que mencioné anteriormente, debe ser la expresión artística que más rápido, digamos, se transformó, digamos, en un objeto de arte, ¿no? Porque, como les decía, surgió a fines del siglo XIX, ya en los años 20 y los años 30 ya era considerado un arte, ¿no es cierto? Plantear, ¿no es cierto? Ahí está la imagen, no sé si la pueden ubicar, corresponde a una película clásica del cine mudo de Charles Chaplin, que es Tiempos Modernos, donde él justamente hace una crítica, ¿no es cierto?, a la sociedad de masa y a la industria, digamos, y al capitalismo, en definitiva, ¿no? Tal como se concebía, digamos, en esa etapa donde surge la famosa línea de producción fordista, ¿no es cierto? Henry Ford, el dueño de la fábrica de los autos Ford, es el que inventa la famosa línea de producción industrial, digamos, la industria clásica, ¿no? Entonces, la industria cultural es justamente eso. Entonces, es el objeto de arte reproducido en forma masiva para un consumo cómodo, digamos, donde el arte va perdiendo esa forma pura, ese aura, toda esa, digamos, cosa que lo rodea, digamos, a esa solemnidad, digamos, que rodea al arte clásico. Después, bueno, más adelante ya con la industria más avanzada, ya en los años 60 ya vamos a hablar del arte pop, del arte popular, pero bueno, eso ya sería materia de otro análisis. Acá simplemente me quería referir a la relación que se establece, ¿no es cierto?, justamente con la imagen, y para los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, la fotografía y el cine justamente son dos cuestiones que simbolizan, digamos, el impacto de la industria cultural sobre la cultura, digamos, clásica, digamos, en el siglo XX, en la era, digamos, de la masividad, porque en el siglo XX, así como decía hoy, ¿no es cierto?, se vuelve la alfabetización masiva, la política se vuelve masiva, las guerras se vuelven masivas, todo es el siglo XX es la era, digamos, pues el siglo de la masividad. Y en este caso, el consumo de arte masivo es el que nace, ¿no es cierto?, con esta industria cultural
y la fotografía y el cine están, digamos, completamente implicados en ese proceso. Bueno, el fenómeno, digamos, de la industria cultural es un fenómeno que sigue estando vigente, que crece exponencialmente a partir sobre todo del fin de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, estuvimos hablando del cine, la radio se inventa más o menos en la segunda, tercera década del siglo XX, y ya a fines de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de esta, en Estados Unidos y en Europa surge la televisión, ¿no es cierto? La posibilidad de transmitir imágenes a través de ondas y de reproducirlas en un tubo, ¿no? En un tubo catódico. Bueno, me voy a poner a explicar ahora la cuestión técnica, pero es la gran industria, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, o por lo menos de esas primeras décadas de esa segunda mitad, es la televisión, sin duda. Pero todos estos dispositivos, ¿no es cierto?, tenían un limitante, ¿no es cierto?, una cuestión, digamos, que era difícil de sobrellevar, que cada dispositivo podía funcionar por su cuenta, digamos. Y la fotografía era una imagen en dos dimensiones que venía en la prensa, que uno podía utilizarla ya bueno, seguramente con los colegas van a saber un poco después de cómo evoluciona la fotografía a lo largo del siglo XX, ¿no es cierto? De un objeto de alto costo ya a un objeto hogareño, digamos, dispositivos de bajo costo, sobre todo toda la etapa, ¿no es cierto?, de la fotografía analógica, hasta bien entrados los años 80, 90, ¿no?, donde surge la fotografía digital. Bueno, estos dispositivos se podían, digamos, utilizar por separado. El cine, bueno, para el cine había todo un aparataje, ¿no es cierto?, muy complejo, muy caro de hacer. Era muy caro hacer el cine porque los rollos de película eran muy caros, las cámaras de cine eran muy caras. Después la televisión también era un dispositivo que era bastante complejo, que con el tiempo empezó a reducir sus costos hasta que se inventa la famosa cinta de videocassette ya en los años 70, fines de los 60, principios de los 70. Y bueno, la radio era la posibilidad de transmitir sonido, digamos, a largas distancias a partir de las ondas, ¿no es cierto?, también. Entonces, todos esos, en la era analógica, todos esos dispositivos funcionaban por separado. Lo que permite la revolución digital, o sea, la digitalización de la cultura, es que eso empiece a converger. Entonces, como dice ahí en la historia de la humanidad se ha repetido una tendencia a los cambios sociales y culturales a partir de diferentes eras tecnológicas, porque las eras tecnológicas también implican, digamos, prácticas, usos ritualizados, digamos, de los dispositivos. Tenemos la era agronómica o la era agraria, digamos, que es la era más extensa de la historia de la humanidad, la era industrial, que ya tiene 3, 4, 5 siglos, y la era de la información. La era de la información, que es la que surge a partir, ¿no es cierto?, de esa posibilidad de procesar por medios técnicos cada vez mayor cantidad de información, que es una cosa que surge ya a mediados del siglo XX con los primeros aparatos, ¿no es cierto?, de telemática. No sé si vieron hay una película, ahora no voy a recordar el nombre, no sé si Darío me puede ayudar, que es la historia de Turing, que es creo que era matemático inglés, que es el que descubre la decodificación de los códigos alemanes militares, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, a través de un aparato muy rudimentario, casi artesanal, ¿no es cierto?, de codificación y de codificación de información. O sea, sí, recuerdo la película, Carlos. Lo que no recuerdo en este momento es igual que vos el nombre.
Sí, bueno, después en todo caso la buscamos, pero bueno, ese ejemplo, ¿no es cierto?, es uno de los primeros ejemplos de codificación y decodificación de información, digamos, ¿no? Un antecedente muy rudimentario de lo que son o de cómo funcionan, ¿no es cierto?, las computadoras hoy, actualmente, ¿no? Entonces, en esa era de la información, lo que tiene, mejor dicho, esa era de la información es que nunca ocurrieron cambios culturales tan dramáticos y acelerados como en la última década, ¿no? En las últimas décadas, perdón. Eso, bueno, ya vamos a volver sobre esa cuestión. Y la generación de nuevos medios de comunicación que permiten no solo la comunicación instantánea sin importar el lugar geográfico, sino la posibilidad de comunicación entre millones de personas, generando un esbozo de conciencia colectiva global, dice este autor Suárez aquí, ¿no? Realmente, fíjense cómo se van acortando estas revoluciones, estos cambios, digamos, o estas eras tecnológicas en la humanidad. Esta era agronómica que ahí menciona el autor duró miles de años, ¿no? 3.000, 4.000 años. La era industrial, podemos plantear que está alrededor de los 400 años, si podemos ubicar su surgimiento en el siglo XVI, XVII. Y la era digital, estamos hablando, o la era de la información, como dicen algunos autores, o sea, en muchos casos se utiliza como sinónimo, y la era digital no tiene más de 4 o 5 décadas, ¿no? Entonces, esto habla un poco de este proceso de aceleración y de que los cambios antes tardaban generaciones, digamos, en cambiar, ahora los cambios, las transformaciones, y eso lo vivimos nosotros en las últimas décadas en carne propia, sobre todo los que tenemos más de 40 años, los cambios se dan en una misma generación. Carlos, la película se llama El Código Enigma. El Código Enigma, exactamente, porque lo que hace Turing es descifrar la forma de codificación que tenía la máquina Enigma, que era la máquina, perdón, para codificar los mensajes que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para transmitir, ¿no es cierto?, las órdenes a los submarinos, que eran lo que amenazaban la navegación de los países aliados, ¿no? Muy interesante la película para ver. Aparte, tiene todo un correlato, digamos, el tema, digamos, de la personalidad del autor. Bueno, les invito a ver la película porque me parece muy interesante. Bueno, entonces, ahora que está planteado, digamos, este recorrido histórico así acelerado que hicimos, vamos a plantearnos la relación, digamos, esta relación de aceleración, ¿no es cierto? Hay un autor, un antropólogo francés, que es el que está citado acá, que se llama Marc Augé, creo que se pronuncia así. Mi francés no existe, digamos, no hablo francés, pero creo que es Marc Augé. Él es un antropólogo, digamos, de la era, esta era que para él, digamos, ha superado la modernidad, que él habla de, o sea, él discute las ideas de posmodernidad, de sobremodernidad, digamos, de la era de la información, y justamente en relación de la relación que él establece entre los sujetos, digamos, el hombre, con los espacios, ¿no? Con el espacio y el tiempo, ¿no? Y en este caso, él en su momento, hace unos 20, 30 años atrás, acuñó un famoso concepto que se llama el no lugar, ¿no? Acá no está mencionado, pero él decía que los no lugares, los espacios, digamos, que no tenían arraigo, digamos, en la memoria social, eran los espacios de gran circulación de personas, pero que donde las personas solamente circulaban o estaban en un momento de espera y no tenían, digamos, ningún arreglo, y que esos espacios, inclusive a veces no se podían identificar en qué lugar del mundo estaban.
él se refería sobre todo a las grandes áreas metropolitanas, a los lugares donde había mucha circulación, como las estaciones de trenes, las estaciones de subterráneos, los aeropuertos, los grandes centros comerciales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él plantea esta idea, ¿no? Dice, tal vez sean las maneras de viajar, de mirar, de encontrarse las que han cambiado, lo cual confirma la hipótesis según la cual la relación global de los seres humanos con lo real se ha modificado por el efecto de representaciones asociadas con las tecnologías, ¿no es cierto?, que estamos mencionando, con la globalización y con la aceleración de la historia, ¿no es cierto? La cuestión de los cambios cada vez más acelerados es recurrente, ¿no es cierto?, en todas las personas que estudian este impacto, ¿no es cierto?, de la tecnología, sobre todo la tecnología digital, en los últimos 30, 40 años en la historia de la humanidad, o lo que significa para la historia de la humanidad. Y creo que esa imagen ahí del primate, digamos, llevando un televisor analógico, un posible hombre de Neandertal llevando un televisor de tubo más moderno, y otro hombre ya de la etapa moderna llevando una pantalla plana, y ya un joven de la actualidad llevando una tablet, ¿no? Es como que está simbolizada ahí esa aceleración de la historia, ¿no? Otro autor que me parece interesante mencionar es Fabrizio Volpe Prignano, que acá tomé dos pequeños segmentos de un texto de él, y donde él señala, la comunicación se está reconfigurando en un espacio estratégico desde los procesos de transnacionalización y de la emergencia de sujetos sociales e identidades culturales nuevas, ¿no? La conformación de lo masivo es desarrollada a partir de las transformaciones de las culturas subalternas. Esta cuestión clave, ¿no es cierto?, de la comunicación y la cultura ya a las puertas, ¿no es cierto? Él esto lo plantea en los albores del siglo XXI, porque él señala esto, fíjense ahí, está citado en el 2004. Las identidades culturales en la era digital, y ahora vamos a seguir ahondando sobre esto, estas transformaciones, otra diferencia, digamos, que tienen con las transformaciones de otras etapas, digamos, que mencionamos de la era industrial o de la era agraria, es que en mayor o menor medida alcanzan a todos, ¿no? Son masivas, justamente por esto que yo decía, ¿no es cierto?, de que uno de los fenómenos del siglo XX es la masividad. La cultura digital es masiva, obviamente, y eso está claro, ¿no es cierto?, que por una cuestión, digamos, de cómo está organizado nuestro mundo en el sentido económico, en el sentido político, social, digamos, más allá de que prime en la mayor parte del mundo la democracia, el acceso no es igual para todos, ¿no? Pero una cosa que plantea, uno de los desafíos que plantea, ¿no es cierto?, perdonen, la revolución, digamos, de lo digital, es que como nunca antes en la historia, casi todos, porque no todos, tenemos acceso, digamos, algún acceso a los dispositivos electrónicos, electrónicos, dije, digitales, que permiten un sinfín de cuestiones, digamos, desde el punto de vista del entretenimiento, de la educación, de la búsqueda de información. Cosa que antes no ocurría. Por dar un ejemplo sencillo ahí, no sé si digo una barbaridad, seguramente Darío me va a corregir, pero la cámara Leica, como el otro día estaba mencionando al principio, creo que era en la clase inaugural, la cámara Leica es un objeto de alto costo, ¿no? En su momento, cuando se crea, era muy poca gente la que tenía acceso a ese dispositivo, ¿no? Sí, desde su creación, digamos, en realidad la cámara Leica es una cámara que se crea
y que no tenía un alto costo, pero sí, digamos, había que tenerlo para acceder, digamos. Hoy Claro, es una cámara de culto, digamos, hay, no sé, hay cámaras Leica que se fabricaron el año antepasado y hay solamente 200 fabricadas y están vendidas todas y hay gente en espera, digamos, pero pueden acceder, sí, digamos, gente de solamente mucho dinero, digamos. Es una cámara, digamos, que de sus comienzos fue una cámara así como elitista. claro. Y bueno, fíjense que cualquier cámara, digamos, hasta la invención de las cámaras Pocket, que fue ya por los años 80, fines de los 80, principios de los 90, la fotografía era un hobby, una cuestión cara, digamos. O sea, contratar, yo recuerdo cuando estaba en mis años, digamos, de la infancia, que lo más caro de un cumpleaños, de una fiesta, era contratar fotógrafos, ¿no? Porque más allá de que no venía un artista, digamos, que cobraba una cosa exorbitante, era caro. Después sacaba fotos y después no todas las fotos imprimíamos, ¿no es cierto? Hacíamos una selección. No era como en la era digital, digamos, que sacamos 1000 fotos en una fiesta, digamos, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno, ¿no es cierto?, que plantea la era digital, que transforma, o sea, que es no en una relación causa-efecto, digamos, pero que influye, ¿no es cierto?, en la forma social, digamos, de sentirse inmerso en ese proceso de cambio, ¿no? Y eso está claro, por eso puse, no es casualidad que ilustré la filmina con esa imagen, ¿no? De, del hombre sacándose una selfie, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Entonces, y ya pensando, ¿no es cierto?, en nuestra realidad latinoamericana, que no es la misma realidad de los países más avanzados, donde acá todo cuesta más, todo llega más tarde, a pesar, digamos, de esta aceleración que decíamos, pero el efecto que han planteado, y justamente por esto que estaba diciendo Volpe Priñano, las tecnologías digitales de la comunicación y la información, como dice Jesús Martín Barbero, que es un estudioso de la comunicación español, pero afincado desde muy pequeño en Colombia, y bueno, muy conocido en el ámbito de la comunicación, ¿no es cierto? Él plantea que las tecnologías significan, ¿no es cierto?, un desafío porque transforman el sentido del lugar en el mundo, ¿no? Ya, digamos, uno se plantea que vive en un lugar, pero tiene acceso a información. Como dice ahí, tenemos los seres humanos o los sujetos, por primera vez la posibilidad de conocer, pensar, que esto no ocurría antes, ¿no? Conocer a través de las redes informáticas narrativas, historias, costumbres, tradiciones de lugares donde muchos de nosotros no vamos a estar nunca físicamente, ¿no? Podemos leer los diarios, esto ya de hace mucho tiempo, digamos, pero desde que avanza, digamos, la era digital y se va reduciendo el costo de acceso, digamos, a los dispositivos, a la conectividad y todo eso, empezamos, digamos, a sentirnos o tenemos la posibilidad material de sentirnos casi como, dicen algunos autores, ciudadanos del mundo, ¿no? Porque podemos leer diarios de países y tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de saber el idioma, pero también tenemos los traductores, podemos ver películas, podemos ver fotografías, podemos a través de herramientas como Google Maps o Google Earth, podemos en el mapa ir ahora con el Google Street View, podemos conocer las calles de otras ciudades que quizás nunca vamos a estar, podemos conocer cómo se hace la comida, cómo son las tradiciones, las fiestas, un sinfín, ¿no es cierto?, de posibilidades que no existían, digamos, en
en un mundo, digamos, analógico que existía hasta hace 40 o 30 años, ¿no? Entonces, esa posibilidad, digamos, que abren las tecnologías de la comunicación y la información, transforman justamente el sentido de estar en el mundo, ¿no? La relación de tiempo-espacio, nos dan la posibilidad de viajar, digamos, en forma digital, pero de conocer, de obtener, de tener acceso a la información. Justamente el libro de Fabricio Golpe, el autor que mencionamos en la primera anterior, se llama La Era del Acceso, justamente por eso, ¿no? Bueno, y ese impacto, ¿no es cierto?, hace que la cultura global, la cultura, digamos, o se hable, mejor dicho, de una cultura global, digamos, de que cada región, a partir, digamos, de la relación que estableció con su territorio, tiene una propia cultura. O sea, no es la misma cultura de acá, de la región del litoral o de la Mesopotamia o del NEA, que la cultura que se establece en la región andina, en la región del NOA, ¿no? Y estamos dentro del mismo país. Imagínense la relación que podemos establecer nosotros con lo que son, lo que hacen los mexicanos, lo que hacen los colombianos, los mismos peruanos, digamos, brasileños, ¿no? Entonces, la cultura siempre va a tener un componente, digamos, territorial, local, digamos, fuertemente arraigado a lo que es el territorio, ¿no? No es lo mismo crecer en un clima cálido en una isla del Caribe que crecer en la cercanía, digamos, del círculo polar. O sea, la relación con el territorio va a ser distinta. Pero lo que todos van a tener, en mayor o menor medida, por esta cuestión, ¿no es cierto?, que son fácticas también, que tienen que ver con las desigualdades económicas, las desigualdades sociales, que son persistentes, digamos, es que emerge una cultura global, ¿no? Una cultura que surge a medida de este proceso de internacionalización de la economía, que trae aparejado, ¿no es cierto?, la era tecnológica, la era digital, esta famosa globalización de que los argentinos empezamos a escuchar allá por los años 90, cuando empieza la etapa, ¿no es cierto?, menemista, y todo el tema del impacto de que si sube la bolsa, que si baja la bolsa, que si sube el yen o el marco suizo y impacta. Bueno, estas cuestiones de la globalización económica que hoy son tan cotidianas, parece, implican también una relación con lo cultural, ¿no? Entonces, esas interconexiones, por esta cuestión también de lo desigual, llevan la marca de las naciones originarias. Y no es lo mismo insertarse en la cultura global siendo un norteamericano que siendo una persona originaria de Angola, de Gambia o de Paraguay o de Argentina, digamos, ¿no? La inserción que tenemos en la cultura global no es la misma. Entonces, la interacción es interdependiente, pero los focos son dispersos y hay centros, digamos, de irradiación cultural más importantes que otros. Ahí hay un ejemplo interesante que siempre me gusta mencionar, que ven ahí dos fotografías de dos, digamos, edificios icónicos para el lugar donde están. El de abajo es el Museo Guggenheim de Nueva York y el de arriba es el Museo Guggenheim de Bilbao. Fíjense el impacto, nosotros, Guggenheim es una familia de Estados Unidos, ahí de Nueva York, que tienen muchísimo dinero. No sé exactamente en qué, digamos, área de la economía hicieron mucho dinero durante muchas décadas, y con el tiempo se volvieron, digamos, benefactores y mecenas del arte, ¿no? Entonces, con el tiempo ellos establecieron un museo que es icónico en la ciudad de Nueva York, una ciudad que es considerada hoy por hoy, ¿no es cierto?, una de las mecas, digamos, del arte, sobre todo del arte pop, del arte moderno, en su momento, desde los años 60.
y también es famoso las subvenciones, ¿no es cierto?, que otorgan las becas Guggenheim, son famosas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Mucha gente que accede a esas becas para realizar, digamos, obras de arte, escribir libros, gente que se maneja, digamos, en el mundo del arte y de lo intelectual. Ellos seleccionaron en su momento, hace más o menos 20 y pico de años, van construyendo, digamos, museos en otros lugares del mundo. Y bueno, Bilbao, si no saben dónde está, es la capital no es la capital, perdón, es la ciudad más importante de lo que es la región del País Vasco, ¿no es cierto?, de Euskadi, como se pronuncia en su idioma, digamos, que forma parte de España, ¿no es cierto? Y era una ciudad importante, digamos, de España, no la más importante, porque España tiene otras ciudades más importantes, como la capital Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no es cierto?, mucho más grande, pero una ciudad que tenía, digamos, por decirlo así, digamos, era pintoresca, digamos, por la región, porque una región muy bella, la del País Vasco y el lugar donde está la ciudad, pero no más que eso, digamos. Y desde que se construye, o sea, que financia la familia Guggenheim con el acuerdo, por supuesto, del ayuntamiento, de las autoridades del País Vasco y de Bilbao, construyen este museo que tiene una característica así muy particular de su arquitectura, que lo hizo un arquitecto norteamericano muy famoso, se llama Frank Gehry. Se volvió un ícono, digamos, de la ciudad. O sea, dejó de ser Bilbao solamente la capital de Euskadi o del País Vasco, sino Bilbao la que tiene el Museo Guggenheim, ¿no? Entonces se transformó el lugar que ocupaba Bilbao en la cultura globalizada, pegó un salto, digamos. Entonces ahora hay gente que va a España o va a visitar, digamos, la región del País Vasco y sabe que indefectiblemente tiene que llegar a ese lugar y sacarse una foto en ese museo, ¿no? Entonces, fíjense cómo se transforma, ¿no es cierto?, el sentido, digamos, de lo cultural, de lo global, a partir de una imagen icónica, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, Darío. ¿Estamos bien? Estamos bien de tiempo. Bueno, entonces vamos ahora ya en esta segunda parte a trabajar un poco esta relación global, digamos, de la cultura con lo que sucede más en nuestra región, digamos, nuestra región en el sentido latinoamericano me refiero, ¿no? Estas problemáticas, ¿no es cierto?, de la cultura digital no son las mismas, como decía, ¿no?, en el primer mundo, en los países más desarrollados, que lo que sucede en América Latina, porque América Latina tiene unas características que son particulares, digamos, en el sentido de que son países que lograron la independencia en forma muy temprana, ¿no es cierto? Sobre todo nuestros países, digamos, de la América del sur española y de América Latina, y Brasil, digamos, que se independizó más tardíamente, pero, digamos, en relación al resto del mundo colonial que existía, digamos, ya que llegó casi hasta la Segunda Guerra Mundial en África y en gran parte de Asia y Oceanía, ¿no? Entonces, eso hizo que esa modernidad, digamos, de la que hablamos al principio, tenga la posibilidad de recrearse en la América Latina, pero es una modernidad que se recreó en forma absolutamente desigual, digamos. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica quizás es el lugar donde conviven áreas, digamos, de alto desarrollo con áreas, digamos, que prácticamente, áreas rurales sobre todo, no tanto quizás en nuestro país, que es un país, debe ser uno de los países de América Latina con mayor población urbana, pero en otros países que tienen todavía una ruralidad muy presente, como Bolivia, como Colombia, como Perú, Venezuela, sobre todo los países andinos, conviven áreas de gran desarrollo, digamos, como es, qué sé yo, el cinturón industrial de la ciudad de San Pablo,
ciudad más importante de América Latina o de otros lugares, digamos, muy desarrollados en Sudamérica y en el resto de la América Latina, con regiones donde hay gente que vive como todavía hace 100 años atrás, ¿no es cierto? Con escaso acceso a las tecnologías, escaso acceso a la información. Entonces, es muy particular la problemática del análisis de lo comunicacional, de lo cultural en América Latina. Por eso, para analizar en particular, digamos, la experiencia, digamos, que tiene la cultura en América Latina, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, nuestras propias metodologías, nuestros propios problemas, digamos, para plantear el análisis. Entonces, acá yo menciono 3, hay muchísimos más, pero creo que son los más importantes. El descentramiento cultural es uno, ¿no? Que hay elementos mezclados de distintas culturas, ¿no? Porque nosotros tenemos en la mayoría de los países poblaciones originarias todavía muy importantes, acá en la región, sobre todo en la provincia del Chaco, en la provincia de Formosa. En otros países la población originaria es importante, forma parte de la mayoría de la población, es el caso de Bolivia, el caso de Perú, son importantes también en México, en Colombia. Entonces, no hay una cultura nacional arraigada, digamos, ¿no? El otro día trabajábamos con mis alumnos ahí en comunicación el tema también de la problemática de la cultura en la Argentina, ¿no? Por muchos años la cultura argentina, si uno se iba a otros países o se iba a Europa, para los europeos la cultura argentina era la cultura de la pampa, ¿no? De la pampa, el gaucho y todo eso, ¿no? Entonces, pero después con el tiempo van descubriendo la gente que en la Argentina hay muchas otras subculturas, digamos, o culturas que conviven, como es el caso de que no es lo mismo la región del no andina, la región patagónica, la región cuyana, nuestra región, digamos, litoral, ¿no? Entonces, ese fenómeno hace que no se pueda hablar de un centro irradiador de cultura principal en la mayoría de los países de América Latina, sino que hay un descentramiento, hay una convivencia de culturas de pueblo originario, de la inmigración, del criollo, muy presente en algunas regiones, en otras regiones más presente la inmigración. Por ejemplo, si yo tuve la posibilidad de recorrer bastante el sur de Brasil, pero también conozco el nordeste, y el sur de Brasil es muy diferente la cultura, digamos, popular, digamos, del sur, más allá de que todos escuchen samba, tienen sus diferentes ritmos, ¿no? No es lo mismo la música que se escucha acá en el sur que la que se escucha en el nordeste, y es un país tan extenso que es casi un país continente, ¿no? Entonces, el descentramiento cultural es un rasgo clave del análisis de la cultura en América Latina. Después está la cuestión de las mediaciones, ¿no? Las mediaciones es la resignificación que se establece entre la cultura hegemónica y los sectores subalternos. ¿Esto qué quiere decir? La cultura hegemónica fundamentalmente es la que está dada por los grandes medios de comunicación, la escuela, y sobre todo la cultura, digamos, que es gestionada por las grandes empresas, por el Estado, digamos, las fundaciones, los institutos de cultura, los ministerios, secretarías, ¿no? Eso es generalmente la cultura hegemónica, en el sentido que es la cultura, digamos, que tiene un presupuesto, un bagaje, digamos, de difusión que hegemoniza, digamos, la cultura de un país. Pero por muchos estudios que se hicieron desde la perspectiva sociológica, antropológica, de comunicación y cultura, está claro que los sectores subalternos también tienen su propia cultura, ¿no? Y esa cultura a veces se intercambia, digamos, si bien la otra cultura es hegemónica, no es coerciva, digamos, sino que hay digamos, un sentido de
aceptación por parte de la cultura hegemónica, de los sectores subalternos de la cultura hegemónica, pero también tienen la posibilidad de colar por algunos intersticios, digamos, su propia cultura popular. Fíjense, para dar un ejemplo así sencillo que todos podamos entender, lo que pasa, ¿no es cierto?, con la música del trap, ¿no? Es una música que surge desde la cultura popular, que es una mezcla de rap, de diferentes ritmos, y que hoy uno ve a grandes artistas que del pop más, digamos, comercial, que incursionan en esa digamos, forma de hacer música que en su momento surge desde abajo, ¿no? De los sectores subalternos, ¿no? Es un tema que da para un debate interesante, pero bueno, dejo acá el ejemplo porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Y después otra problemática clave que tiene que ver con el escenario cultural de América Latina es la hibridación. Es lo que se conoce como que nuestras culturas son híbridas, ¿no? Porque son justamente por estas dos cuestiones anteriores, ¿no? Que las culturas híbridas están en relación con el descentramiento y con la mediación. ¿Por qué? Porque surge en América Latina cuestiones que tienen que ver con elementos de culturas que vienen de los pueblos originarios, que vienen de la inmigración, que vienen de la etapa criolla, que se conjugan y establecen nuevas formas, digamos, de formas culturales, ¿no? Un ejemplo que yo siempre doy es el ejemplo de la gastronomía, ¿no? La gastronomía, todos seguramente, o la mayoría de los que están siguiendo el curso, habrán probado los famosos tacos mexicanos, ¿no? Bueno, que son una tortillita que se prepara un relleno de carne, de pollo, de algo, y se pone una salsa y bueno, y se mezcla con mucho picante, bueno, así lo hacen los mexicanos, y se come, ¿no? Bueno, ese preparado, digamos, es un preparado tradicional que viene de la época indígena, digamos, de México, ¿no? Pero en Estados Unidos, que tiene un origen, digamos, étnico, sobre todo el este de Estados Unidos anglosajón, de otra característica, digamos, más muy diferente, digamos, a la mezcla que hay en América Latina entre lo originario, lo criollo, lo extranjero. Los norteamericanos son los inventores de la comida rápida, ¿no? O sea, acá conocemos, digamos, no voy a nombrar ninguna marca, pero son los que inventaron, digamos, esta forma de fabricar, perdón, estoy con lo de fabricar, porque esto es industria cultural seguramente, sino que de preparar una comida, una hamburguesa, así en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, los norteamericanos, sobre todo ahí en el sur de Estados Unidos, la zona que limita con México, inventaron el burrito, ¿no? El burrito, que es un taco preparado de forma muy rápida, pero para venderlo en forma en un restaurante, digamos, en un lugar donde se expende la comida rápida, ¿no? Entonces, esa es un ejemplo sencillo de la gastronomía, como la combinación de elementos de distintas culturas van posibilitando que surjan ejemplos, digamos, de culturas híbridas que tienen elementos de antepasado, que tienen elementos de la etapa criollista, que tienen elementos ya de la cultura moderna, y se combinan y forman nuevos productos, digamos, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, eso hace que justamente estas problemáticas hace que nuestra identidad, ¿no es cierto?, esté, la identidad que nosotros recreamos en esta relación, digamos, de comunicación, de interacción y de alteridad, o sea, de la relación que establecemos con los otros en entornos virtuales,
haya ido cambiando, haya ido mutando y se vuelva, digamos, esa identidad nuestra, digamos, se plantee o se recree en un mundo de incerteza, ¿no? Un mundo, una de los rasgos clave, digamos, para relacionar la era industrial con la era digital es que la era industrial, en la mayor parte, digamos, de las cuestiones, era un mundo que se planteaba certeza, digamos, las cuotas de producción, la línea de producción, la instrucción pública, bueno, una serie, digamos, de cuestiones, digamos, que estaban establecidas como que el mundo se planteaba una evolución constante que hacía, digamos, que podíamos plantearnos ciertas certezas en el futuro. Hoy está claro que en el mundo actual estamos en un mundo de incerteza, ¿no? donde nuestra identidad, como dice Zygmunt Bauman, que es un filósofo polaco, digamos, muy de moda en los últimos 20, 30 años, que inventó o confeccionó un concepto muy interesante, digamos, para analizar la realidad social de nuestra era, digamos, de esta era digital, que es la modernidad líquida, dice él, ¿no? Vivimos una época donde la modernidad es líquida, o sea, se nos escurre entre los dedos, como cuando ponemos la mano en un recipiente con agua y levantamos, el agua se nos escurre entre los dedos. Entonces, la certeza se nos escurre. Entonces, nuestra modernidad se ve fragmentada, descentrada, inestable, múltiple, desterritorializada y frágil, ¿no? El otro día hablaban, ¿no? Con unos amigos hablaba un concepto que también está de moda por algunos pensadores que hablan de dicen de la generación actual, de las generaciones de los que tienen 20, 30 años. Yo no creo que sea tan así, pero de la generación de cristal, dicen, ¿no? Porque es frágil, ¿no? No sé si será así, pero eso es otra cuestión para discutirla. Bueno, entonces, para pensar entonces este planteo, ¿no es cierto?, de la problemática cultural, tenemos que analizarlo desde algunas categorías, ¿no es cierto? Entonces, algunas categorías que podemos pensar, digamos, para establecer una relación en esta cultura digital, está el estudiar la identidad cultural, ¿no es cierto?, de cómo se construye esa identidad cultural, cuáles son los elementos que la forman, también las representaciones que hay sobre la cultura, las prácticas, hay un término que se llama habitus, que es un término de la sociología de Pierre Bourdieu, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la cotidianeidad, digamos, o la costumbre que uno establece, para explicarlo así en términos muy sencillos, que uno establece con una repetición de unas prácticas que están condicionadas por las condiciones materiales donde uno está inserto, digamos. La capacidad de acceso que tuvo al conocimiento, la capacidad económica, influye, digamos, en nuestras prácticas sociales. Y esto lo estableció, o una de las formas a través de la que estableció este estudio Bourdieu, es el sentido del arte, ¿no es cierto?, de cómo vive la relación con el arte una persona de clase subalterna y cómo vive una persona de clase, digamos, de clase dominante, para hacer una dicotomía así que usamos sencilla. Después, otra categoría hoy muy fuerte, ¿no es cierto?, tiene que ver con las categorías de género y diversidad cultural que sirven, digamos, para analizar todas estas problemáticas, digamos, en la cultura digital. La multiculturalidad, también la posibilidad de movernos en un mundo donde hay una mezcla constante, digamos, de expresiones culturales, la relación que hay entre esto que hablábamos hoy, lo territorial por un lado y lo global por el otro. Entonces, una cuestión de territorialidad, de territorialidad, perdón. Después la relación de lo popular, que es un elemento que surge de la clase subalterna, digamos, de
de las personas, digamos, que están en la pirámide más baja del tejido social y que generan, como dijimos hoy, su propia cultura, lo masivo que resiste, digamos, a pesar hoy fíjense que una de las cuestiones que yo hablo con mis amigos, a mí me gusta mucho la música, y decíamos, qué ganas de ir a un recital hoy en esta pandemia, ¿no es cierto?, que no pasa, que lamentablemente se está llevando muchas vidas, que es trágica, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos, la mayoría de los que pasamos los 30, los 40, ¿qué añoramos? Ir a un espectáculo masivo, ¿no? Porque la masividad, como decía hoy, ¿no es cierto?, es un fenómeno clave del siglo XX, ¿no? Y después lo cotidiano, ¿cierto?, de las prácticas cotidianas que nosotros constantemente resignificamos, pero al mismo tiempo también naturalizamos. Y después también una relación entre la cultura mainstream, también es un concepto interesante que habla de la cultura dominante, digamos, se menciona así, y la relación con la cultura subalterna. Bueno, vamos a tratar de... Después, bueno, está el concepto de sociedad red, que lo van a ver. Carlos, ¿sí? Antes de irnos de ese fotograma, del anterior que Perdón. teniendo, antes de irnos de ese fotograma, acá Ezequiel pregunta, dice, ¿los grafitis y los murales cómo se interpretan? ¿Como una práctica social? Y los grafitis y los murales son por un lado arte, son prácticas sociales, son fenómenos de resistencia, sirven también en la política, están muy presentes, digamos, en prácticas, digamos, como el fútbol, que tiene mucho de social, de político, de cultural. El grafiti es un fenómeno complejo y es un fenómeno del siglo XX, ¿no? Hay una pensadora muy interesante, se llama Rosana Reillo, que estudia mucho las juventudes, que viene desde el, por decirlo así, del palo de la comunicación. Y ella hablaba, me acuerdo una vez yo tuve la posibilidad de escucharla en un congreso en Brasil, y ella hablaba, ya hace 20 años fue esto, y ella hablaba, decía de que los grafitis, si nosotros estábamos en la ciudad de San Pablo, y andábamos por ahí, veíamos un montón de grafitis que tenían signos así diferentes. Y le preguntamos, nosotros que veníamos de una ciudad pequeña como Corrientes, una mega ciudad como San Pablo, decíamos, esos son fenómenos que se dan en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, los chicos, y eso que en esa época estaba surgiendo todavía internet, no existían las redes sociales, se manifiestan a través de eso, de esa expresión cultural, y forman lo que yo podría decir, en ese momento lo dijo Rosana, naciones juveniles. O sea, son naciones totalmente desterritorializadas, pero que se identifican, digamos, con causas comunes. Es muy un fenómeno que después creció y tuvo eclosión. No sé si conocen el caso, digamos, de los viernes por el medio ambiente. No sé si conocen la práctica esa que surgió no estoy seguro si creo que es en Oslo, en Noruega, a partir de una chica que se hizo famosa, que se llama Greta Thunberg, si la han escuchado mencionar, que todos los viernes faltaba al colegio secundario donde iba y se instalaba en el Parlamento de Oslo a reclamarle a los legisladores, digamos, de ese país que voten las leyes para proteger al medio ambiente. Y a partir de ahí se hizo un fenómeno global que fue surgiendo, digamos, a partir de esa relación que se establece entre los jóvenes a través de las redes, de internet, ¿no es cierto? Y bueno, y el graffiti es un fenómeno que tiene esas características similares, así que tiene parte de artístico, tiene parte de mensaje político, tiene parte, digamos, de cultura popular, de resistencia, ¿no? Ahí entonces, van apareciendo las preguntas, Carlos. ¿sí? Dice, la globalización puede generar aculturación, es decir, corre peligro la cultura al volverse un bien industrial, se vuelve un bien comercial. Y bueno, la cultura, o sea, se ve amenazada, digamos, o sea, depende qué uno entiende por cultura, digamos, o sea, desde mi perspectiva, al menos las culturas conviven, ¿no? Lo que sí
es muy influyente, o era en su momento muy influyente, los grandes medios de comunicación que planteaban, ¿no es cierto?, culturas, digamos, poco comprometidas como cultura hegemónica. El caso de lo que pasó en la Argentina se discutió en un momento, estoy hablando hace 15 años atrás, la latinelización de la cultura. Recuerdo que era una categoría que se utilizaba para, cuando era un fenómeno de masas, de Tinelli, que se hablaba, digamos, de la tinelización de la cultura, porque, sí, bueno, la cultura popular, la cultura culta, se ven amenazadas por esta mezcla, digamos, de cultura dominante, lavada, popular, que habla de pasar el tiempo, de estar todo el tiempo divirtiéndose, de mofarse, digamos, de las personas que no sabían hablar idioma, como había unos personajes que hacían eso, o mofarse, hacer las cámaras ocultas, toda esa tinelización de la cultura, hoy ya no se habla más. El mundo cambió, digamos, la tecnología dio otras posibilidades, entonces ya a eso vamos a ir ahora, por eso no me quiero detener tanto acá, pero yo creo que ese fenómeno de la aculturación se hablaba hace 20, 30 años atrás, pero hoy eso, yo creo que en ningún momento no ha sido ninguna cultura, salvo por la fuerza, en otras etapas de la historia, fueron suprimidas, digamos, o aculturadas, digamos, por una cultura de mayor poder o de mayor posibilidad de dominación. Bueno, acá paso por alto esto porque se me va a ir el tiempo. Y ahora voy a mencionar también rápidamente cambios conceptuales en la cultura digital, ¿no es cierto? Esto creo que lo mencionó, el otro día estaba viendo la charla del doctor Isler, lo mencionó también, el cambio del sujeto consumidor. O sea, en la modernidad el sujeto tenía solamente, ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? El sujeto tenía solamente la posibilidad de consumir, digamos. La interacción era difícil, el acceso a la interacción era muy, muy complejo, digamos, y había que tener una serie de dispositivos para poder interactuar. En la cultura digital, no solo que la interacción es mucho más sencilla, sino que el sujeto puede consumir, pero a la vez producir. Por eso se vuelve un sujeto consumidor y puede poner en juego ese producto en forma, digamos, global, y puede tener éxito. El mismo éxito que puede tener un celebrity, puede tener hoy un influencer desconocido con alguna cuestión que produce, digamos, una cosa que sea aceptada, ¿no es cierto? Estos fenómenos de los influencers son propios, digamos. O sea, es imposible que en la era, no digo imposible en un 100%, pero era muy difícil que en la era industrial se dé este fenómeno de los influencers, ¿no? Después, puede ser en la política en algunos casos, pero de la forma que se dan ahora era imposible. Y pasamos, otro concepto clave, pasamos de una cultura letrada, ¿no es cierto? Esto está claro, digamos, no creo que no hace falta explicar tanto, a una cultura visual, a una cultura icónica. Recuerden esto que mostraba hoy del Museo Guggenheim, y una cultura mediatizada, ¿no? Que está mediatizada a través de los medios, ¿no? Los medios que eran masivos y ahora son de otra manera, ¿no? Bueno, de las narrativas textuales pasamos a las narrativas hipertextuales, que es la posibilidad que nos dio a Internet, ¿no es cierto?, en expandir las narrativas, y las narrativas transmediáticas, que son las narrativas que van, digamos, surfeando, por usar un término que se utiliza mucho ahora, diferentes medios, ¿no? Que pasan de lo televisivo a la pantalla, al audio, a la posibilidad de interactuar. Ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Y del consumo broadcast al consumo on demand, ¿no? Consumo broadcast es el consumo de la televisión analógica, es de un punto la irradiación a múltiples puntos receptores, ¿no? Es lo que pasaba con la televisión analógica, y hasta hace unos años atrás era así, digamos. Después, incluso con la televisión por cable, lo mismo, digamos, con la diferencia que la forma de transporte era de la señal, digamos, de la onda era diferente.
Y el consumo, ahora pasamos a un consumo on demand, que es el consumo de las plataformas, ¿no? Consumo donde nosotros elegimos el lugar y el momento donde lo queremos ver, elegimos el dispositivo, elegimos digamos, elegimos la plataforma y al mismo tiempo la posibilidad, digamos, desde el punto de vista de la producción, es que la posibilidad de hacer cada vez más posible, digamos, la cuestión de segmentar el consumo a la demanda, digamos, cada vez más personalizada, customizada, como se dice ahora, ¿no? Fíjense que los que usan Netflix, los que usan Amazon, los que usan, no sé si, no recuerdo ahora, HBO Go, y después, bueno, todas esas plataformas, fíjense que hoy hay productos que antes era difícil solamente, bueno, cuando se utilizaba todavía la descarga en Internet, uno podía acceder buscando a través de esos programas, ¿no es cierto?, de descarga. Pero hoy, a partir del streaming y del uso de las plataformas, podemos acceder a contenidos que era imposible, digamos, y que conocerlo si no teníamos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de la plataforma y del bajo costo que implica una conectividad relativamente que no es tan cara, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a esos contenidos, ¿no? Entonces, pasamos a cómo es el consumo en la cultura visual en lo digital. Es multipantalla, ¿no es cierto? Tenemos, sigue existiendo la TV, digamos, pero en la TV ahora podemos ver internet, podemos, bueno, hacer un montón de cosas con la TV. Las netbooks, las laptops, las tabletas, los móviles, los e-readers, las pantallas públicas. Las narrativas son multimediales, son transmediales. O sea, accedemos, digamos, consumimos ese tipo de narrativas. La lectura es expandida. O sea, la lectura ya no es, salvo que nos sentemos a leer un libro, pero incluso cuando a mí me pasa, no sé si gente más joven supongo que sí, cuando nos sentamos a leer un libro en papel, acá yo tengo, por ejemplo, un libro en papel, me siento a leer, veo acá un lugar, una fecha y quiero conocer, no conozco, en la computadora puedo buscar en Google Maps dónde está, puedo buscar la historia de ese lugar, buscar en el Wikipedia, puedo entrar a YouTube y buscar videos sobre ese autor, sobre el personaje que está mencionando, un montón de cosas que hacen que la lectura se expanda, ¿no es cierto? El uso de, como decía, dice ahí, el uso de wikis, YouTube, y ahora ya inclusive los mismos libros o los mismos dispositivos traen códigos QR que amplían la información y también la posibilidad está de que se está también usando mucho ahora, que es la realidad aumentada, ¿no? Bueno, ni que hablar, ¿no es cierto?, de la interacción y discusión en las redes sociales sobre los consumos. Está, bueno, y aparte el aporte que hace, ¿no es cierto?, la publicidad a la cuestión, con la cuestión, ¿no es cierto?, de los algoritmos, de la posibilidad que tienen las grandes empresas, y que esto es toda una discusión, ¿no es cierto?, que se está dando en los países más importantes, la Unión Europea. En Estados Unidos no, porque la mayoría de las empresas son de ahí, pero también ahora, bueno, cambió la visión política con el presidente Biden, pero en la Unión Europea, inclusive en el Mercosur, de plantear, ¿no es cierto?, esta cuestión del impacto que genera la capacidad que tienen estas grandes empresas, digamos, tecnológicas en orientar el consumo, ¿no es cierto? Está visto, ¿no es cierto?, lo que hace Google con la publicidad, lo que hacen otras grandes empresas, ¿no? Y después otro fenómeno que es el consumo participativo, ¿no es cierto?, la posibilidad de las recomendaciones de los usuarios, el scoring, es decir, el plantear ranking, plantear el tema de rating, ¿no es cierto?, de consumo, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a cerrar esta parte acá con unos aportes de Leonardo Murolo, que es un colega de la carrera de comunicación de la Universidad de Quilmes, que el año pasado pues, tuvimos la oportunidad de participar en una charla de él
y sobre narrativas en la cultura digital. Y bueno, acá tomé algunas cuestiones que él mencionaba, ¿no es cierto?, para señalar esta particularidad que tienen hoy las narrativas en la cultura digital, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta digamos, relación que establecemos con esta visualidad, ¿no es cierto?, en la era digital, ¿no? Perdón. Bueno, vivimos, ¿no es cierto?, en una sociedad narrada. Hoy todo es relato, ¿no? Para ello, acá podemos mencionar, o menciona Leonardo, 4 aspectos, ¿no? La publicidad es narrativa pura, es relato, es un mundo, digamos, ideal que en la mayoría digamos, de la realidad real no existe, ¿no? Bueno, la política está claro, ¿no es cierto?, que es un relato, no voy a entrar a mencionar porque tenemos para horas ahí. Bueno, la vida de las celebridades también es un relato, ¿no es cierto?, ni que hablar todo lo que pasa a través de la televisión en un principio, pero ahora a partir de las redes, los influencers y bueno, toda esta historia, porque hay influencers, ¿no es cierto?, desconocidos que por ahí por algo, como decía hoy, hacen alguna cosa que genera interés y pega, pero hay influencers que ya son celebridades, ¿no? Pero que se vuelven influencers para potenciar esa celebridad, ¿no? Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la ficción, ¿no es cierto? Que hoy la ficción, recuerdo siempre ese chiste que hacían con esta persona que estuvo presa, decía, ¿querés ficción? Te voy a dar ficción. Bueno, hoy la ficción, ¿no es cierto?, está en algunos aspectos es difícil establecer dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas palabras clave en las narrativas audiovisuales del mundo digital? Y bueno, algunas las mencionamos hoy, el on demand, el streaming, establece Leonardo, la famosa maratón, ¿no es cierto?, de esto de abarrotarnos un fin de semana de contenido de alguna serie que nos gusta, el spoiler, ¿no es cierto?, que es esta posibilidad, ¿no es cierto?, de competir quién vio antes, quién puede spoilear, como se dice vulgarmente, al amigo o al grupo de amigos, o bueno, todas estas cuestiones. Y el tema del filtrado, de la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, antes que nadie a algún contenido o alguna línea argumental, algún guión, algún dato. O sea, hay una serie, digamos, de cuestiones que tienen que ver con estas palabras clave, ¿no? Y bueno, y dentro del marco de las narrativas digitales, en esta cultura y digital, está el reinado, ¿no es cierto?, de la posibilidad de la interacción. Este fenómeno de la participación, o sea, y de la posibilidad de participación cada vez más importante de la audiencia, ¿no? Y eso se da a partir de 3 herramientas clave, ¿no? O 4 se podría decir ahí, porque en realidad la tercera es una relación que se establece entre el canon y el fandom, ¿no? Las narrativas transmedia, la cultura participativa, el canon, que es el universo creado por el emisor, y el fandom, que es las creaciones de la comunidad de consumidores, ¿no? En la narrativa transmedia, el relato, como decíamos hoy, se cuenta en varios medios, ¿no? Generalmente medios, valga la redundancia, multimediales, que tienen que ver con diferentes plataformas donde el relato se puede ir moviendo, ¿no? O sea, hay un videoclip que es muy interesante, que lo pueden ver seguramente en YouTube, perdón, que es el videoclip de la famosa canción del grupo norteamericano Red Hot Chili Peppers, que se llama Californication, que es un tema del año 2000 más o menos, que ya utiliza esa cuestión del relato transmedial en una historia, digamos, que cuenta la canción. No sé, les invito a revisar si quieren, y estamos hablando del año 2000, ¿eh?
hace 21 años. Bueno, apelan, por supuesto, a la interactividad y presencialidad. Esto se introduce sobre todo a partir de la Internet 2.0, ¿no es cierto? La posibilidad de la interacción en línea y en tiempo real, y también la posibilidad hoy en día de la presencialidad, ¿no? De la transmisión en vivo a un costo bajísimo, digamos, de una conectividad. Y también la consolidación de un universo, digamos, creativo que está dado, ¿no es cierto?, por una serie de productos relacionados a un mismo eje, ¿no? Que, bueno, puede pasar con, pues, un ejemplo es la serie Game of Thrones, un ejemplo es ya bastante señero es toda la saga de Harry Potter, y así ejemplos y ejemplos, ¿no? La cultura participativa es otro fenómeno, ¿no es cierto?, de la narrativa actual. Los famosos foros de discusión, el planteo también a partir de los foros de discusión de teorías sobre las historias, ¿no es cierto?, de teorías que pueden ser las que después va a seguir la historia o no va a seguir. E incluso se llega a planteos, digamos, donde la comunidad de consumidores demanda, ¿no es cierto?, a guionistas y productores por el destino, por el final, por la introducción o la extracción de un personaje, por la locación, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la característica que tienen en la cultura digital estas narrativas, en la cultura participativa, perdón. Y después, para cerrar, digamos, la relación del canon versus fandom, ¿no? El canon es el universo del creador, que está un universo absolutamente controlado, que es un universo de autor, o en general es de autores, digamos, porque hoy la mayoría de los productos tienen equipos, digamos, de autoría, todo el merchandising, digamos, que se crea, las sagas que se plantean, digamos, inclusive en algunos casos con este fenómeno del spin-off, que son las historias paralelas que va creando el autor, y que en definitiva, perdonen, consolidan un modelo de negocio, ¿no? Y el fandom, que es el universo creado por los consumidores, que puede ser los fanfiction, el fanart realizado, o sea, el fanfiction son las publicaciones, que pueden ser publicaciones en papel, publicaciones hoy digitales, el fanart, que es el arte que se va relacionando de los consumidores en relación a la historia, el fan video, que pueden ser reproducciones, pueden ser producciones caseras en relación, digamos, a la historia de la que son fan, y el cosplay, digamos, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo esto, con la cuestión de la actuación, eso, que son algunos de los ejemplos, digamos, que tienen que ver con eso. Y bueno, para finalizar y cerrar, creo que nos pasamos un par de minutos, digamos, este panorama, digamos, de la era de la imagen y de la cultura digital, quería cerrar con esta cita, volviendo otra vez a Martín Barbero. Dice, esta cuestión de la tecnicidad, que no es lo mismo, digamos, que la tecnología, sino la tecnicidad es, digamos, casi como hablar de la filosofía de la tecnología, ¿no? Apuntan entonces al nuevo estatuto social de la técnica, dice, al replanteamiento del sentido del discurso y la praxis política, el nuevo estatuto de la cultura y los avatares de la estética. Fíjense cómo la tecnología, plantea Barbero, influye prácticamente en todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? Y cómo hoy estamos atravesados por la tecnología, hoy más que nunca, ¿no es cierto?, que estamos lamentablemente hoy otra vez encerrados, por lo menos en la Argentina, por esta situación sanitaria. Y bueno, y quería cerrar, ¿no es cierto?, con esa idea y dejar, bueno, planteado algunas preguntas, seguramente. Bueno, cerramos acá y les agradezco. Y bueno, me quedo a disposición. A ver, voy a dejar de compartir.
Bueno, ahí está habilitado el chat, digamos, para algunas preguntas, digamos, hay creo que hay la mayoría ya hizo preguntas. Me parece que por ahí hay que entender, digamos, todo este panorama que nos dio el licenciado Quiñones, digamos, para trabajar en cuanto al contenido, si alguno todavía no tiene contenido, digamos, y está pensando para más adelante, digamos, hay una serie de conceptos y de cosas que ha trabajado el licenciado Quiñones que están eh, especialmente ligados por ahí a lo mejor a los temas que tienen que ver con la fotografía y tienen que ver con la cultura popular. Esto de los grafitis, de la cultura, digamos, habíamos visto por ahí unas imágenes del gauchito que tiene que ver con la religiosidad popular. Y también, digamos, estos fenómenos nuevos que tienen que ver con la digitalización, también, digamos, para los que estén interesados en ir trabajando la fotografía de estos fenómenos, este, están, están muy buenos, digamos, porque desde el punto de vista de la fotografía, venimos trabajando en temas que tienen que ver, digamos, a lo mejor en el contexto, en el entorno de todos los días o las cosas con las que nos relacionamos. Los que son fotógrafos, digamos, trabajan en puestas en escenas muchas veces cuando ya avanzan un poquito más, digamos, de eso registrar la realidad de todos los días. Pero, digamos, el fenómeno de empezar a trabajar con fotografías que tienen que ver con estas realidades, hemos visto, digamos, desde que apareció la selfie, la gente cómo se ha fotografiado sola con su celular, pero, digamos, no hemos visto todavía, digamos, ensayos fotográficos que tengan que ver, digamos, con gente fotografiando a gente que se fotografía con la selfie. Y eso tiene que ver, digamos, con estos fenómenos nuevos digitales, digamos, que se dan, digamos, en esta cultura nueva de estos tiempos. También estamos en un proceso de cambio, me parece esto, por ahí el licenciado Quiñones nos puede aclarar, que con la aparición del confinamiento el año pasado, digamos, en el 2020, hubo una aceleración en cuanto a que vivíamos, podríamos decir, todavía en el siglo pasado, digamos, estábamos como viviendo todavía analógicamente, y nos aceleró, digamos, el COVID porque nos tuvimos que quedar en nuestra casa y empezar a utilizar muchas de estas cosas que nombraste hoy, Carlos, durante esta charla. Entonces, sí, ya veníamos utilizando muchos dispositivos, digamos, pero esta, digamos, imposibilidad de movernos presencialmente hizo que esta aceleración, que ya, como decía hoy, ¿no es cierto?, que ya venía ocurriendo, se acelerara aún más, ¿no? O sea, hoy ya no se habla, por lo menos en el campo que estamos nosotros, que es el de la educación superior, pero en los distintos órdenes del sistema educativo, ¿no es cierto?, la secundaria, también en la primaria, ya no se habla de volver a una vieja normalidad, sino que ya, y sobre todo en el nivel universitario, creo que va a implicar muchos cambios, que se habla, digamos, de combinar en un futuro, cuando tengamos la suerte, digamos, y la esperanza de que la pandemia atenúe más su efecto, digamos, y sus problemas sanitarios, de no volver, digamos, a una presencialidad total, sino que de ir combinando, digamos, estas herramientas que descubrimos que todos aprendimos a utilizar. Por ejemplo, anteriormente a la pandemia había hecho conversaciones por Skype, por Hangout, por reuniones, pero las horas hombre insumidas en Zoom, en Meet y en otras plataformas hoy, en este año y 2 meses, son increíbles, ¿no? Toda la experiencia y todas las posibilidades que abre también la tecnología, o sea, el ancho de banda que va aumentando, que va a posibilitar, ¿no es cierto?, que podamos tener acceso a cada vez más contenido, más información, en mejor calidad. Pero bueno, también está la cuestión esta que no es menor y que tiene que ver también con las condiciones materiales, digamos, en las que vivimos, de que el acceso no es igual para todos, de que hay una desigualdad en el acceso y que
que eso también tenemos que trabajar mucho para resolver, ¿no? Sí, frente a este panorama, también hay que ir viendo, digamos, que la fotografía tiene la posibilidad de todo esto que vos planteabas, Carlos, digamos, todos estos espacios por donde llegar hoy, digamos. Porque antes, digamos, para ver una muestra fotográfica, teníamos que asistir a una sala. O si no, digamos, íbamos porque nos invitaban, o, digamos, hoy tranquilamente, digamos, uno puede armarse una pequeña muestra a nivel digital y puede invitar a otros, digamos, y desde su casa pueden ver la muestra, o puedo participar yo de una muestra a lo mejor en alguna otra parte del mundo, que eso se había planteado también acá, digamos, el fenómeno de esta globalización, que hoy ya es más la digitalización que más que otras cosas. Así es. Sí, sí, sí. La posibilidad de acceder a contenidos o sea, inclusive recuerdo el año pasado cuando recién empezó esos primeros meses de cuarentena más dura, la cantidad de contenidos que se liberaron, de accesos, es increíble, ¿no? La posibilidad que hubo de acceder. Y bueno, y también es como todas las cosas, ¿no? Esto implica, ¿no es cierto?, una educación de la práctica, una educación de la mirada y un proceso de internalización también, ¿no? Porque esto siempre decimos, ¿no? La presencialidad también tiene otros efectos y otros elementos que por ahí la virtualidad no pueden aportar, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es la combinación de las posibilidades tecnológicas, la combinación. Hoy ya inclusive estamos cerca de poder enviar mensajes en 3 dimensiones, ¿no? En cualquier momento, si esas cosas que vemos en las películas de ciencia ficción, en cualquier momento van a ocurrir, ¿no? Ya esos presentadores de noticias que son avatars, esas cosas, ¿no? Que Sí, son de Japón, creo que Japón es uno de los países donde ya se está desarrollando esa tecnología, donde los presentadores son avatars directamente, no tenemos periodistas en la pantalla. También anda circulando, yo creo que le habrá llegado a muchos de ustedes un video lamentablemente le van a dejar sin trabajo a muchos colegas. Mucha gente va a quedar sin trabajo, digamos. Pero también, tomando en cuenta esto que estás diciendo vos, lo de las presentaciones en 3D, digamos, hay un video que anda circulando de una esquina que es en China, donde tienen una pantalla que es en 3 dimensiones, donde saltan leones, salen trenes, digamos. O sea, esa visualidad, digamos, que teníamos nosotros, esa visual de esas ciudades, también que veíamos en películas va a ir variando, digamos. Ese tipo de fotografías también, esos recortes de la realidad van a ir cambiando. Bueno, Carlos, no sé si alguna reflexión más en el final. No, simplemente plantear, bueno, que la idea era, desde mi participación, digamos, era darle un marco, ¿no es cierto? Un sentido, digamos, del momento cultural que estamos viviendo en esta era digital, era de la información, para que justamente por esto que vos decías, pensar y repensar los proyectos que vayan elaborando los que están haciendo el curso, ¿no? Espero que les haya servido. Yo les voy a compartir en el aula, voy a compartir ahora entre esta tarde y mañana seguramente, voy a compartir el PowerPoint para que lo puedan tener y también un par de textos y un par de videos para que puedan ampliar, ¿no es cierto?, el contenido, digamos, de la charla. Y bueno, y si alguno quiere inclusive hacer alguna consulta o alguna cosa, puede escribir obviamente ahí al aula, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. No se olvide que mañana de 9 a 11 tenemos con la profesora Amelia Pressman lo que es la parte troncal, que es la parte de fotografía. Y, digamos, dentro de un rato ya vamos a estar enviando lo que es el link para las clases mañana, o si no, miren, mañana por la mañana, antes de las 9, va a estar en su correo el link para ingresar a la clase también. No se olviden que está ahí en el vivo, está el registro de asistencia, no se olviden de eso. Y bueno, mañana lo que vamos a hacer es como el lunes
hay que entregar esta tarea que mandamos. Insisto, repito, no es un trabajo práctico, es una tarea. Es bastante sencilla. Hay que subirla el lunes al aula. Mañana vamos a explicar cómo hacer para subir esa tarea al aula virtual, que es bastante sencilla también, no es tan compleja. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos y a todas, y bueno, espero que sigan en el curso y bueno, y puedan completar todos los contenidos que están brindando los colegas y las colegas. Gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.